pues nuestro pastor está en tratamientos. Este fin de semana, él tuvo que viajar a los Estados Unidos para poder estar con su familia y pues tuvieron la ceremonia, ¿no?, de entierro de su madre. Entonces, para que sigamos orando por él. Él este lunes comienza con sus tratamientos y lo vamos a tener con nosotros la próxima semana, primeramente Dios. Entonces, la próxima semana aquí vamos a verlo. Entonces, por el día de hoy yo voy a compartir con ustedes la escuela dominical, la lección. Entonces, vamos a orar para comenzar. ¿Les parece? Muy bien, Señor. Te pedimos que estés con nosotros, Padre. Sabemos que los tiempos que vivimos son tiempos complicados. No siempre tenemos las noticias que queremos escuchar. Hay dolor en medio de nuestros hermanos. Hay momentos difíciles, amargos, enfermedad, pero también hay esperanza, Señor. Venimos hoy delante de ti con la intención de poder escuchar tu palabra, poder ser redargüidos. Ven con nosotros, Señor, porque te necesitamos. Te pedimos que bendigas este tiempo y que tengamos oídos prestos a tu evangelio. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a estudiar un pasaje que es corto, pero es bien poderoso y es algo que nos va a traer ánimo y nos va a fortalecer. Entonces vamos a ir, por favor, al libro de Juan, al Evangelio según San Juan, en el capítulo 16. Capítulo 16 de Juan. Y en el verso 33 vamos a centrar nuestro estudio en esta mañana. Juan 16, 33. Mientras van ahí, vamos a hablar un poquito del contexto. En este pasaje encontramos uno de los últimos discursos, pláticas que tuvo Cristo con sus discípulos previo a ser entregado para ser crucificado. Entonces, desde el capítulo 14 hasta el 16 tenemos las palabras de Cristo en donde Él está hablando con sus discípulos y vamos a dar lectura para que. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, vamos a comenzar a profundizar en la palabra, lo que encontramos aquí. El saber que las palabras que Jesús estaba dando eran palabras bastante fuertes, bastante sinceras, pero eso es lo bonito, lo hermoso de este pasaje, que Jesús es muy honesto y a la vez esperanzador. Él dice que vamos a tener aflicción, pero Él da una solución a esto. Entonces, comenzando con el análisis de nuestro texto, vamos a ver que en este pasaje vamos a dividirlo en 3 secciones. La primera sección vendrá a ser la promesa de paz. La segunda, la certeza de las aflicciones. Y la tercera, el mandato que tenemos de confiar en la victoria de Cristo. Entonces vamos a comenzar con nuestro primer punto, analizando los primeros versos de este pasaje. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿A qué se refiere Jesús con estas cosas? Bueno, estas cosas, como estábamos hablando del contexto, está Él dando por entendido que todo lo que ha estado hablando en estos últimos momentos, previos, desde el capítulo 14, acerca de que tenía que ser entregado, de que tenía que ser traicionado, de que iba a padecer, y que necesitaba irse para poder enviar al Consolador. Todas estas cosas, esas que se refiere. Entonces, todas estas cosas os he hablado, dice el Señor, ¿para qué? ¿A fin de qué? Aquí nos
nos está dando la importancia, nos está dando la intención que Jesús tenía con estas palabras. Todas estas cosas os he hablado. ¿Para qué? ¿Por qué habló Jesús estas cosas? Para que en mí tengáis paz. Entonces, vemos que Jesús en este momento está dando el porqué de las cosas que estaban escuchando. ¿Por qué era necesario escuchar esas cosas? Y bueno, justamente en nuestro texto, ahí vamos a poner la atención en una pequeña preposición que tenemos ahí. En mí tengáis paz. Aquí viene el extra del día de hoy. ¿Quieren aprender una palabra nueva en griego? La palabra en griego se dice en también, para que no perdamos la costumbre, ¿verdad? Pero entonces en esta preposición es muy importante, aunque es una palabra pequeñita. El uso de esta preposición nos dice que no está hablando de la paz de alguien más. No dice la paz de Cristo. No dice la paz de ustedes. No dice la paz de Zacarías, la paz de etcétera. Dice la paz en mí. En mí tendrán paz. Esta pequeña preposición está ligando la paz a estar con Cristo. Está uniendo la paz a Cristo. La paz únicamente puede existir en Cristo. Entonces, la importancia de esta pequeñita palabra nos guía a Jesús. Y bueno, no solamente eso, sino que el verbo que tenemos inmediatamente después, tengáis, el verbo de esta porción de escritura es muy peculiar, porque Jesús no está diciendo unas palabras aleatorias, sino que es muy específico. Y en su forma original, en esta palabra, la encontramos mostrando algo que no es una posibilidad. No es, no es algo que, permítanme leer mis notas, está indicando, una acción continua. Es algo que van a tener continuamente. No es algo que vas a tener y vas a perder inmediatamente. Jesús está diciendo tengáis, y la manera en cómo está escrito nos está indicando que esta paz va a acompañarnos, pero al mismo tiempo no es algo que ya tengan. Es un deseo que Jesús está diciendo, para que en mí tengáis. Está escrito de tal manera que les está diciendo, es necesario que ustedes tengan esa paz y que la sigan teniendo continuamente. Todo eso nos indica la manera en cómo está escrita la palabra tener. Tengáis, para que podáis tener, pudiéramos traducirlo también. Y el versículo es Juan 16:33. En el mismo capítulo, en el mismo versículo, vamos a ver la misma palabra, pero con un uso diferente. Entonces, podemos ver que, al menos en este contexto, Jesús está hablando de una paz que no depende de la circunstancia. Si recordamos en el contexto hebreo, el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios usaba una palabra para referirse a la paz. Tal vez muchos la conocen, que es la palabra shalom. Shalom era usado incluso como un saludo, deseando la paz del Señor. Pues aún en estos tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios comprendió y sabía que la paz de Dios no era algo que dependía de tener felicidad. La paz de Dios no era algo que se obtenía al no tener conflictos, sino que era algo más allá, que era referente al poder tener armonía con Dios, al poder estar cerca de Dios, y no solamente cerca, sino de gozar de la tranquilidad de estar con el Salvador. Entonces, cuando encontramos nosotros aquí la paz, podemos pensar en el autor de este libro, que es Juan. Y si nosotros vamos a la Escritura y leemos las cartas de Juan, leemos el Apocalipsis de Juan, que son las que él escribió, vamos a encontrar constantemente el mismo uso de la palabra.
paz. Esta paz de la que habla Juan es la misma paz que encontramos, por ejemplo, versos adelante, cuando Jesús se aparece a sus discípulos. ¿Recuerdan? Jesús, después de resucitar, mientras ellos permanecían ocultos, escondidos, se aparece en medio de ellos. ¿Y qué es lo que les dice Jesús? Paz a vosotros. Constantemente hay 3 o 4 citas del mismo Juan en las que Jesús vemos que él hace uso específicamente de estas palabras. Entonces es interesante ver que Juan sabía de esta paz. Es la paz que mismo Jesús vino a ofrecer. Deme un segundito. Si seguimos con las palabras de nuestro verso, vamos a encontrar que no solamente fue algo que fue repentino para los apóstoles. Los discípulos del Señor ya habían escuchado acerca de esto. Ya conocían esta idea de tener paz con Dios. Pero es importante ver que Jesús dijo que en Él iban a poder tener esa paz. En Él iban a poder alcanzar esa paz. Y avanzando con nuestro estudio, encontramos no solamente en los libros de Juan, sino también podemos ver que Pablo hace uso de esa paz. Los que estuvieron aquí el miércoles recordarán que estudiamos un poquito de Filipenses. Y bueno, en Filipenses 3, vamos a ir a Filipenses 3, por favor. En Filipenses 3 vamos a encontrar como el apóstol Pablo, Filipenses 4, perdón. Filipenses 4, vamos a ver que Pablo describe, nos da algo más de luz acerca de esta paz. Filipenses 4, versos 6 a 7, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Pablo aquí está añadiendo algo. Esa paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa eso? Que la paz de Dios es diferente. La paz de Dios es algo que va más allá de lo que el hombre puede entender, de lo que el hombre puede ofrecer, de lo que el mundo nos puede ofrecer. Recordamos también que nuestro Señor Jesús no solamente prometió paz, sino que prometió también que íbamos a sufrir. Entonces, pensando en las palabras de Jesús cuando Él resucitó, que Él les dice que tengan paz, Él pudo haber dicho esas palabras únicamente porque Él había resucitado de la muerte. Y Él con autoridad sabía que podía ofrecerles esa paz. Entonces, como vamos a ver a lo largo del texto, esa paz, podemos hacernos de esa paz porque Cristo venció al mundo. Entonces vamos a avanzar en nuestro texto y dice, recuerdo estamos en Juan 16, 33, y dice, en el mundo tendréis aflicción. Jesús está siendo realista. Él no está prometiendo una vida llena de placer o felicidad. Él está diciendo que van a tener aflicción. Aquí es importante notar que la palabra aflicción es una palabra dura, difícil, que a menudo era relacionada con las uvas o con las aceitunas o las olivas, que tenían que ser aplastadas, machacadas, para que se pudiera extraer su aceite. Entonces, cuando Jesús da estas palabras,
No era una aflicción como nosotros a veces llegamos a pensar. A veces cuando leemos estos pasajes podríamos pensar que los apóstoles estaban diciendo, van a sufrir. No, la palabra indicaba algo más allá. Indicaba ser machacados, ser casi triturados. Era algo fuerte. Jesús estaba siendo bien honesto y bueno, eso es lo que nos dice la palabra. ¿Recuerdan que decía la manera en cómo estaba el verbo tendráis? Bueno, aquí tenemos otra vez el mismo verbo, pero de una manera distinta. Aquí, la manera en cómo está escrito en el original, el verbo tendréis no está dejando un espacio para la posibilidad. No es probable que vayan a tener. No. Jesús está hablando de una manera presente y perfecta. Y eso significa que es algo que va a suceder. Es algo, perdón, que va a suceder, tiene que suceder, no es una posibilidad. No es la honestidad de nuestro Señor algo que podamos nosotros cuestionar, pero los apóstoles recibiendo esta palabra seguramente se turbaron o se asustaron en pensar cómo es posible que vayamos a padecer esto, cómo es posible que estoy diciendo que vamos a sufrir, que sea una realidad del cristiano, pero lo bueno es que sí ha sido una realidad de la iglesia verdadera. Hay hoy en día muchos lugares, muchos hombres que se levantan y prometen la solución de los problemas, la libertad financiera, y tú vas a tener éxito, y tú vas a ser sanado en el instante, y Dios va a librarte del... Pero vemos que mismo Jesús con sus discípulos no les dijo eso. Él les prometió y les aseguró algo, que iban a pasar por sufrimiento, que iban a tener aflicciones. Y es por eso que decía en un principio que este pasaje es muy honesto, es crudo tal vez, pero esperanzador a la vez. Entonces, Cristo prometió el sufrimiento. Cuando tú y yo enfrentemos una situación adversa, pues debemos de recordar que Cristo prometió que sus discípulos iban a pasar por eso. Ya en el pasado, nosotros, aquí en este mismo lugar, hemos estudiado algo acerca del sufrimiento. No es necesario tomar este tema porque es extenso, pero recordarán que ya vimos precisamente qué hacemos cuando hay una injusticia. ¿Cuál es nuestra respuesta ante el sufrimiento? ¿Qué es la respuesta de la iglesia cuando hay sufrimiento? Hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de esos temas. Aquí hay un pequeño recordatorio para ver algunos de los beneficios que tenemos con las aflicciones. Podemos ver que como el oro vamos a ser refinados, como dice Primera de Pedro. Vamos a desarrollar nuestro carácter a través de las aflicciones. Vamos a hacernos dependientes de Dios. Vamos a conformarnos a la imagen de Cristo también a través del sufrimiento. Entonces, esas son algunas de las cosas únicamente, pero sabemos y si leemos nuestra escritura, conocemos que por medio del sufrimiento nuestra fe va a ser probada, que por medio del sufrimiento vamos a poder ser aquellos que arrebatan el reino de Dios. Entonces, hay muchas verdades, muchas promesas acerca del sufrimiento. El día de hoy no vamos a entrar de lleno en el sufrimiento, vamos a seguir con nuestro texto. Pero es bueno recordar que tanto la escritura como, por ejemplo, nuestros catecismos o la confesión belga o también aún los estándares de Westminster hablan acerca de estos puntos que la iglesia ha creído por siglos. Entonces, la iglesia verdadera, mis hermanos, sabe que el sufrimiento, que la aflicción es algo que nos da beneficio a nosotros. No lo digo yo, lo dicen las mismas escrituras.
Un puritano llamado Richard Sibbes dijo que Cristo no nos prometió quitar el mar, sino que Él prometió caminar en Él con nosotros. Entonces, pues es algo que debe darnos ánimo, el saber que no vamos a ser los primeros en pasar por tribulaciones, por aflicciones. Y bueno, me gustaría avanzar en nuestro tema, en nuestro texto, porque aquí viene ahora sí el clímax, que es a donde yo quería llegar. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Cristo. Aquí el pero está haciendo un paréntesis, está haciendo un punto de inflexión en decir, a ver, van a sufrir todo esto, pero, pero, este pero aquí nos manda a la conclusión, nos manda al clímax de lo que Cristo dice. Confiad, confiad. Este verbo, confiar, es una palabra que está escrita de manera imperativa. Es un mandamiento. Ya tenemos el primer verbo que vimos, que tendréis, ¿no? Ya vimos después que vamos a tener, pero ahora tenemos un mandamiento. Confiad, dice el Señor. Y no es cualquier mandamiento, porque es un mandamiento salido de la boca del mismo Dios, de la boca de Jesús. Es un mandamiento divino. Confía. Confiad, dice el Señor. Y es la misma palabra que Jesús usó con sus discípulos muchas veces, como cuando estuvo caminando en medio del mar, en medio de las aguas durante la tormenta, que se acercaba con los discípulos y ellos aterrados pensaban que era un fantasma. Cristo les decía, hey, no temáis, confiad, soy yo. Es la misma palabra que Jesús les está diciendo, pero ahora de manera autoritaria, en forma de mandamiento. Ya no es, no tengas miedo, no. Ahora está diciendo, confía, confía, confíen. Cuando tengamos una aflicción, un problema, debemos de recordar estas palabras. Un mandamiento divino de nuestro Señor. Confía. Sí, va a pasar dolor, una pérdida, una enfermedad, cualquier cosa. Pero, dice Cristo, confía, confía. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Es, es algo que debe darnos ánimo, mis hermanos, porque el hecho de que Él diga que ha vencido, específicamente dice, yo he vencido, el único que puede vencer. Y hay un traslape entre las ideas. De hecho, hay dos. Primero, Cristo dice, ustedes en el mundo van a tener aflicción. Pero luego dice, pero yo vencí a ese mundo. Ese mundo en el que tú y yo vamos a tener aflicción no significa el planeta, no significa la tierra misma, sino que aquí el uso de mundo está hablándonos acerca de un sistema corrompido, corrupto, que es el que va a traer todo lo que es en contra de Dios en nuestras vidas. En este sistema encontramos no solamente la tierra, sino que Jesús está hablando del pecado, está hablando de la muerte, está hablando de nuestros malos deseos, está hablando de todo aquello que es hostil hacia Dios en su palabra. Está hablando de Satanás, está hablando de lo que está en contra del Señor. Entonces, todo esto es lo que Cristo está diciendo. Yo vencí eso, confía. Yo he vencido al pecado. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24 nos habla de esto. La victoria de Cristo sobre el pecado. Primera de Pedro 2:24 dice, llevó él mismo
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él mismo llevó nuestros pecados. Por eso Él es victorioso sobre el pecado. Y Él puede declarar que yo he vencido al pecado. ¿Por qué? Porque yo mismo llevé los pecados de todos en mí. Vemos, por ejemplo, la victoria de Cristo sobre la muerte. Lo sabemos. Cristo venció la muerte. Y Hebreos 2 lo confirma. Hebreos 2:14 nos habla acerca de la victoria de Cristo sobre la muerte. En ese momento, en el Gólgota, cuando Cristo estaba sufriendo todo el castigo, todo el peso del pecado, Él no solamente fue colgado en un madero y murió, sino que Él libró una batalla para podernos dar a nosotros la seguridad de que tuvo victoria. Hebreos 2:14 dice, destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Cristo tuvo victoria sobre la muerte, sobre Satanás. Primera de Juan 3. Cristo victorioso. Él venció al mundo. Él venció a ese sistema corrompido, ese sistema de maldad. ¿Y cómo lo venció? Bueno, dice Primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Victoria de Cristo sobre el diablo también. Victoria sobre el mundo. Es victoria sobre todas estas cosas. Nosotros tenemos una confianza. Somos llamados a confiar en que Cristo venció. No solamente obtuvo una victoria pasajera, es una victoria eterna, duradera. Sabemos que no hay nada que pueda alejarnos de Dios, porque así lo declara la Escritura. Y bueno, vemos también que esta aflicción en la que tenemos, la aflicción que vivimos, es algo que vamos a pasar. Pero Cristo nos ha dado en estos pasajes la respuesta. Él nos ha ofrecido su paz. Y esa paz que escuchamos no es solamente algo que te vas a poner encima. No es solamente algo que fue de una sola ocasión. A lo largo de los siglos, la Iglesia Reformada ha considerado a la paz de Dios no solamente como algo que nos consuela, sino algo que nos guarda, que nos defiende, como un arma. Vamos a ir al verso en el que estamos, Juan 16:33, perdón. Y vamos a ver que en nuestro análisis hablábamos acerca de la paz. Y ahí cuando estábamos ahí hablamos de Filipenses 4. Pablo nos hablaba de que la paz de Cristo sobrepasaba todo entendimiento. Filipenses 4:6. Pero miren aquí lo que dice después de que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:6 y 7 dice aquí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo vuestro entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es algo que nos va a guardar. Aquí cuando Pablo dice guardará, está haciendo uso de una palabra que era usada en la milicia para referirse a la guarnición, a la guardia, a alguien que cubría, que hacía una guardia para velar por la protección de los demás. Cuando Pablo dice que la fe de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones, nos está diciendo que esa fe que Cristo nos ofrece es como un soldado, es como un guerrero, que no solamente nos va a traer aliento, sino que nos va a cubrir, que va a
a darnos tranquilidad, porque podemos descansar sabiendo que Él nos va a guardar. Esa es la idea que encontramos en la Escritura de la paz de Dios. Y cuando el mundo nos ofrece su paz, una paz distinta a la que Cristo nos da, lo encontramos en las mismas palabras de Cristo. Las mismas palabras de Cristo. Él dice en Juan 14, 27, 2 capítulos antes de nuestro texto de hoy, en el mismo contexto, Cristo hablando sus últimas palabras previas a la crucifixión, previas a ser apresado con sus discípulos. Vean lo que dice aquí. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo se la doy. No como el mundo la da. Cristo mismo dice, mi paz, la paz que les doy, la paz que les dejo, no es como la que el mundo da. ¿Qué nos da el mundo? ¿Cuál es la paz del mundo? La paz que depende de las circunstancias, depende de las temporadas, de los tiempos favorables. Pero la paz de Dios trasciende. La paz de Dios no se queda en una circunstancia, en un tiempo, una temporada. La paz de Dios recae en la victoria de Cristo. No depende de un buen tiempo. La paz de Dios se nos fue dada para todas las edades, para todas las circunstancias. El mundo ofrece una paz temporal y frágil que depende de lo que los hombres deciden. Las naciones vienen y hacen acuerdos, tratados y buscan desviarse de los conflictos para poder tener paz. Pero Cristo, la paz de Cristo es eterna, es duradera y se basa no en darle la vuelta al problema, sino en saber que Cristo tuvo victoria sobre esos problemas. La paz del mundo, cuando llegan a crisis, desaparece. La paz del mundo es provisional. Los políticos prometen paz, pero todo el mundo sabe que también hay tiempos de guerra. Pero la paz de Cristo nos protege aún en tiempos de crisis. Cristo ofreció la paz cuando sabía que y estaba asegurando que iban a pasar tribulación. No les dijo, cuando se acaben sus problemas, entonces van a tener paz. No. Él les dijo, confíen. Esa paz que les dio a sus discípulos es la paz que Dios nos da a nosotros. Y es el mandamiento divino que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esto a nuestras vidas? ¿De qué manera vamos a nosotros sacar provecho de estas cosas? Bueno, aunque nosotros podamos pasar por dificultades, debemos de recordar que no somos los primeros, ni seremos los últimos en sufrir. No somos los primeros, ni seremos los últimos. A lo largo de la historia de la iglesia ha habido mártires, ha habido de todo. Recordamos, por ejemplo, el circo de Nerón, cuando eran arrojados a las bestias y que iban a la muerte con gozo. Era algo locura. Lo mismo pasó en Francia. Hay un evento muy trágico en 1572. Es llamada una de las peores tragedias de la historia de la iglesia protestante. Cuando una sola noche se cree que murieron cerca de 10,000 protestantes asesinados, masacrados. Eran llamados los hugonotes. No hay tiempo de adentrarse, pero pueden buscar los hugonotes. Un movimiento que se hizo muy popular en Francia, que se adhirió a la Reforma, que se inspiró en Juan Calvino, que se empapó de la iglesia y quiso ir en contra del Estado en algunos momentos. Y en una noche fueron masacrados cientos de miles de cristianos. Y los historiadores nos dicen que aún ellos enfrentando la muerte, muchos iban cantando el Salmo 46. Aún cuando sabían que iban a morir, y ellos decían que nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y como este ejemplo tenemos muchos, y ejemplos actuales. Muchos no conocemos, muchos mueren en silencio.
muchos mueren en desconocidos. Pero la iglesia de Cristo ha prevalecido por los siglos y se ha seguido enfrentando las tribulaciones. Entonces debemos de nosotros hacernos de todos estos testimonios y tratar de hacer lo siguiente. 4 puntos. Ya estoy terminando. Número 1. Debemos de buscar la paz de Cristo diariamente. ¿Cómo voy a encontrar la paz de Cristo? Ya el miércoles lo hablábamos aquí en nuestro estudio de la noche, por medio de la oración. Dice Pablo en Filipenses que cuando nuestras oraciones son conocidas a Dios, Él nos va a dar esa paz. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos buscar esa paz de Dios? Bueno, a través de la comunión con Él, orando y leyendo su palabra. Porque cuando oramos, hablamos con Él. Y cuando leemos la Biblia, leemos sus respuestas, leemos su palabra. Número 2, tenemos que ver las aflicciones de nuestra vida a través de los ojos de la fe. Aunque la circunstancia sea negra, turbia, difícil, recordar, Cristo venció, Cristo tiene la victoria sobre estas cosas. Voy a tener confianza, voy a reconocer que Dios lo va a usar para mi bien. A los que Dios quiere, a su pueblo, Él los va a cuidar, Él los va a proteger. Y todas las cosas van a obrar para nuestro bien, aun cuando no entendamos. Número 3, debemos de vivir con la confianza, sabiendo que Cristo venció al mundo. Cuando yo no puedo contra mi pecado, que llega la tentación una vez más y otra vez caí, debo de recordar, Cristo venció el pecado. Cuando venga, que vienen y los problemas, las circunstancias, las dificultades, y enfrento yo oposición, gente que maldice a Dios, gente que no quiere escuchar de Dios, que se burla, que se mofa de nuestro Señor, Cristo venció también a eso. El mundo, el que habla aquí, es el mundo que representa toda esa esfera de maldad, todo lo que es contrario a Dios. Y número 4, necesitamos compartir este mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque el mundo vive con la paz que el mundo entrega. Nuestros amigos allá afuera, ellos están esperanzados con la paz efímera, la paz que se va. Y nosotros que conocemos la paz verdadera, la paz eterna, somos obligados a ir a hablarles de estas verdades, mostrarles el camino por el cual ellos van a poder tener paz, y no como la que el mundo ofrece, así como dijo Cristo. Entonces, bueno, la confesión belga, en el artículo 26, dice que Cristo, habiendo vencido en la cruz, nos asegura que ni el mundo ni el diablo pueden separarnos del amor de Dios. Habrá muchas cosas, muchas batallas, mucho sufrimiento, mucho dolor, eso Cristo lo aseguró. Pero vamos a poder vencer, porque con Cristo somos vencedores, mis hermanos. Con Cristo somos vencedores. Y termino con las palabras del Salmo 29. Salmo 29, 11 dice: Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Oremos. Señor, gracias, Padre, por esa paz que tú ofreciste, Señor, a tus discípulos. Por esa paz que tú nos ofreces, Señor, y que podemos asir nosotros hoy en día. Gracias por la paz que por las generaciones ha guardado, ha cuidado a tu iglesia, Señor. Gracias por esa paz que va más allá de las circunstancias, va más allá de mi poder, de mi sentimiento, de cualquier otra cosa externa que proviene únicamente de ti. Ayúdanos a conocer esa paz. Ayúdanos a confiar en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos día a día, Señor. Pon en nosotros el anhelo, la esperanza y las ganas, Señor, de querer esa paz. De ver con ojos de fe las circunstancias adversas. De poder tomar las dificultades
Y no dejar que eso sea la verdad, la realidad de nuestra vida, sino la ciudadanía que tú nos ofreces, Señor, la ciudadanía celestial. Y aunque vivimos en este mundo, Señor, te pedimos que nos guardes, así como tú lo oraste, Señor. Te pedimos que nos guardes y que nos entregues tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.